Hola de nuevo, un nuevo vídeo dentro de este curso de Psicología del Yoga Integral, donde vamos a aprender muchas cosas interesantísimas. Seguramente cosas que nunca hayas oído o cosas que hayas oído de una manera distinta y seguramente con una profundidad mayor. Y hoy vamos a empezar, después de hablar del yo interior en sus vertientes, en su manifestación, en la propia experiencia del interior, vamos a hablar de algo nuclear, esencial, el eje, la base de toda nuestra existencia. Y a esto le llamamos, a esta entidad, ser psíquico, que es una forma de expresar propia del yoga integral este yo central, insisto, esencial, lo que sostiene todo. Aquí podemos tener un problema con la palabra psíquico, porque normalmente la acepción común se refiere a personas que tienen alguna facultad extrasensorial o paranormal, clariaudiencia, clarividencia, etcétera, etcétera. Y en este caso, psíquico no significa esto. Tiene más relación con la palabra psique, griega, que significa alma. Por tanto, el ser psíquico es el alma en nosotros. Esto también habría que aclarar un poco y lo aclararemos. El ser psíquico es el núcleo, insistimos, de todo lo que somos, el sostén del yo interior y el sostén de nuestro yo exterior o instrumental. El ser psíquico es el alma evolutiva del ser humano. Podríamos hacer una distinción entre alma y ser psíquico. Alma es la chispa de la divinidad y de la consciencia en todos los seres y existencias, sintientes y no sintientes. Todo lo que existe es una formación de energía de consciencia. Es una forma del espíritu en la materia, en la vida, en las formaciones mentales, en todas las existencias. Por tanto, todo está constituido, todo tiene en su interior la chispa de esa conciencia, de esa divinidad, porque es a través de su energía en expansión, a través del devenir de esa conciencia, que se han formado todas las existencias. Por tanto, esta chispa del divino está igual en la piedra que en el ser humano. La divinidad y la conciencia están igual en la piedra que en el ser humano. Lo que sucede es que en la piedra no hay expresividad y en el ser humano sí la hay. El ser humano puede expresar conciencia en su forma de actuar, de moverse, de pensar, de expresar. La piedra no puede expresarla. Decimos, en este caso, llamamos inconsciencia a la incapacidad de expresar conciencia. Pero todo lo que existe en el universo, todas las formaciones sólidas y etéreas, materiales y más sutiles, son una formación de conciencia. Y esa conciencia es fuerza, es capacidad de manifestación de la divinidad, del divino, de Sat Chit Ananda, del Brahman, del absoluto, del infinito, como quiera que percibamos o deseamos denominar a esa realidad que llamamos trascendencia. Por tanto, esa chispa del divino está en todo. Todo es constituido por la divinidad. El constituyente de todo es esa divinidad, esa conciencia, ese espíritu, porque espíritu, conciencia y divinidad son sólo formas de nombrar la realidad una, porque sólo hay una realidad que se expresa en casi infinitos modos
y formas de existencia. Por tanto, el alma, como chispa del divino, está en todo lo que existe. Todo. No todo lo que existe puede expresar consciencia, pero existe la misma consciencia con la misma intensidad en la piedra y en el ser humano, o, siguiendo un ejemplo de Sri Aurobindo, en la hormiga y en la galaxia. ¿Qué sucede con el psíquico? Que el ser humano, al ser un ser consciente, mental, con una individualidad propia, con una capacidad de autoafirmación propia, con una extraordinaria capacidad de expresión de su propia consciencia, en ese ser humano, junto a esa chispa del divino y su capacidad mental y su desarrollo consciente, se forma el ser psíquico. Sería la conjunción de mente humana y alma en el sentido de chispa del divino, constituyente divino en todas las existencias. Ya tenemos el ser psíquico, que es alma evolutiva. Podemos distinguir entre dos tipos de evolución. Porque si decimos que el ser psíquico propio del ser humano es evolutivo, vemos que en el ser animal también hay evolución. Pero ¿qué diferencia hay? En el animal la evolución es horizontal. Es una adecuación progresiva y lenta al medio que es cambiante y por tanto el animal, por ejemplo, también otro tipo de seres por debajo del plano vital y de animalidad, se adaptan al medio, desarrollan facultades o cambian su propio componente genético para adaptarse al medio. Pero no hay una elevación de conciencia, no hay una evolución vertical. En el ser humano también hay una evolución horizontal, que es o deviene de su relación con el medio. El ser humano no solo se adapta al medio, el ser humano trata incesantemente de controlar y dominar el medio. Y esto es lo que le lleva a lo que se llama progreso material, el progreso de los descubrimientos, el progreso de la ciencia, el que nos ha traído comodidad, el que nos ha permitido descubrimientos, el que nos ha permitido un avance en la civilización, en la humanidad, a través de los siglos. Pero ese progreso por sí mismo, solo en sí mismo, es horizontal. No implica un crecimiento en conciencia, en una conciencia que comprende y conoce realidades superiores. Significa, parecido a lo que es en el animal, una evolución que se adapta continuamente al medio y continuamente busca estrategias e inventa elementos y crea cosas y utensilios para el dominio constante, cada vez mayor y más perfecto del medio. A esto le llamamos evolución horizontal. Pero el alma evolutiva, el ser psíquico, está llamado a una evolución vertical, de crecimiento constante de su conciencia, que quiere decir que es una conciencia cada vez más divinizada, con una capacidad de comprensión, de conocimiento y de transformación cada vez mayor. Quiere decir que el ser humano psíquico, el ser psíquico, está buscando con su propia evolución volver al origen de donde un día devino. Si todo lo que existe
es consecuencia del despliegue de la divinidad. Hay una involución, una caída desde el absoluto, el infinito, a la materia finita y parcial. La evolución es justo el movimiento contrario, desde la inconsciencia de la materia a la plena consciencia de la divinidad. Volvemos al origen de donde venimos, somos la semilla caída del árbol y esa semilla, a través de su propio proceso de evolución, tiene que llegar a ser el árbol del que un día devino, desde el que un día cayó, desde el que un día surgió. Somos semilla de ese árbol. Lo que fue el inicio de la involución, la perfección y divinidad de la consciencia, será el final de la evolución, la perfección y la expresión máxima y perfecta de la divinidad en el ser humano, y este es el ser psíquico, el destinado a expresar esa divinidad y consciencia.